Aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario no te muestran, acá te lo mostramos. Hoy realmente tenemos un tema central que es el hashtag de minuto 1 en el día de hoy. Vienen por todo, porque el gobierno ha demostrado hoy que en una semana donde ha hecho dos trapisondas institucionales graves para la República, parar el conteo de votos en la provincia de Buenos Aires, manipulación política sobre los resultados de la provincia de Buenos Aires el domingo, hoy echó por la ventana a un camarista que el gobierno y el presidente Macri tenían marcado, así, lo tenían marcado al camarista Freiler, y con anuencia del presidente de la Corte Suprema, hicieron todo una metodología institucionalmente muy berreta de tener que suspender por algunos minutos la jura de un nuevo integrante del Consejo de la Magistratura para darle tiempo a que el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura adelante un tema. Y como contaban con los votos necesarios y no estaban todos los consejeros de la oposición, hicieran realmente una trapisonda institucional que debilita a la República y que debilita las instituciones de nuestro país. Es el primer título de esta noche, vienen por todo. Y además el testimonio que desmiente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ayer habló en el Senado sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, indicando que no había pruebas, que no había testimonio, se lo vamos a mostrar esta noche. Y además, el presidente Macri, que dijo, los gremios no saben escuchar. Se quejó el presidente que como ganando el gobierno las PASO del domingo pasado, se le animan a hacer una marcha. El gobierno que viene por todo y que también hoy enfrenta a los gremios. Y vamos a ir efectivamente con lo que ha sido este primer tema planteado para la noche de hoy, que realmente lo que ha ocurrido en el Consejo de la Magistratura es muy grave en el día de hoy. El gobierno lo ha dicho claramente el presidente de la República, Mauricio Macri. Todo aquel juez que no nos represente va a ser cambiado por alguien que nos represente. Y tienen marcados varios jueces federales en la mira, jueces federales que se animan a plantear fallos a los que el gobierno no les gusta, que los denuncian y les meten denuncias por juicio político. A los camaristas laborales le han hecho lo mismo y han ido por Freiler. Hoy, en una maniobra que está aquí nuestro colega Gabriel Morini. Gabriel, la verdad que de todo punto de vista es patética para la salud de la República, ¿no? La verdad es que no tiene antecedentes, una especie de juego de pinzas entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, y casi un reality por lo que se iba dando minuto a minuto cuando se aguardaba. Por un lado, que jure un senador designado por el bloque del Partido Justicialista, y por otro lado, esa jura que no llegaba y un plenario del Consejo de la Magistratura que planteaba sí o sí sesionar y poner como tema 1 del temario la situación de Freiler con un miembro menos, ¿no? Para intentar, de alguna manera, forzar todo el reglamento y, en definitiva, avanzar en lo que era un juicio político para el cual no contaban con los votos. Además, hay que explicarle a nuestra audiencia, Gabriel, que en el día de ayer, a la tarde, se le comunicó a Ruperto Godoy que no iba a poder votar hoy y que tenía que jurar el nuevo integrante del Frente para la Victoria, que lo iba a hacer, todo se tenía entendido, antes de que comience la sesión. Tenía que hacerlo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. ¿Y por qué eso no ocurrió? Sí, eso es una especie de rito en el cual tienen que tomarle juramento, y es simple. Se toma juramento y ya puede ejercer como consejero. Ayer, a última hora, Godoy había tenido una ejecución de sentencia y el juez Enrique Lavie Pico le había dicho: usted no puede seguir en el Consejo de la Magistratura, pese a que tiene un recurso de apelación por su situación en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó después? Bueno, esa reunión, esa jura tenía
tenía que darse antes de que comience la sesión en el Consejo, porque el bloque oficialista había decidido no postergar el inicio de la audiencia. Esa situación no llegó. La jueza Hayton de Nolasco se presentó en el momento de la jura, minutos antes de las 10 de la mañana, y dijo, ¿cómo que no hay nadie? ¿Cómo puede ser que no haya nadie para tomarle la jura? Bueno, le tomo la jura yo. Ahí se va a buscar agente de ceremonial y retoma a la situación el propio presidente de la Corte Suprema, que dice, no, esperemos a tener la reunión de acuerdo que tenemos todos los jueves los ministros de la Corte y firmamos el acta y después le tomo juramento a Mario Páez, que era el representante de Chubut. Bueno, la situación iba a extender la hora a las 13. En paralelo, minutos después de las 10 comenzó el plenario y el tema 1 fue Freiler. Bueno, evidentemente hubo un acuerdo entre el gobierno y el presidente de la Corte para posibilitar esta maniobra en el Consejo de la Magistratura. Así se vivió esto en el Consejo de la Magistratura en el día de hoy. Entréguenle la cabeza de un juez a los torturadores, entréguenle la cabeza del juez a los que sacaron papel prensa de una mesa de tortura. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo ahora. Recuerdo que eso es lo que están haciendo ahora. Perdieron la votación, no se llegó a los 5 votos, ni siquiera tuvieron los 5 votos. Terminó el caso Freiler, a la prensa le digo, el caso Freiler está terminado. Necesitaban 8 votos y tuvieron 5. Después de todo este papelón que están haciendo, de cargarse la Constitución, de cargarse la ley, a la prensa le estoy diciendo, esa es la responsable, esa señora es la responsable, enfocala bien, macho, enfocala bien, mirá, ese es la responsable de la violación de la Constitución. ¿Qué vas a ordenar? Para arreglar la votación, ¿quién? Para poner en el acta que votaron. ¿Qué vas a ordenar? Tomátela. Andate al casino. No dejan hablar. El doctor Moldes necesita hablar por su voto. No votaron. No votaron. No votaron. Está grabado, levantaron la manito. 4-5. No los jueces. No están los 8 votos. No están los 8 votos. Parate. Va a ser la sala, va a ser la sala después. Los cargos de Freiler han sido desechados. Han sido desechados. Rata. Se fue. Se fue la presidencia, se fue. ¿Qué? En un Uber se van a ir. La gente no olvida, el pueblo no olvida. No van a poder salir a la calle. El pueblo no se olvida ni de las caras ni de las manos. No van a poder salir a la calle. Acuérdense. Bueno, esto ocurría en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en esta maniobra que se hizo, como bien decía Gabriel Morini recién, una maniobra de pinza. Rodolfo Tailade, consejero de la Magistratura, esta noche, ¿qué fue lo que pasó hoy? Bueno, hoy aprovecharon que de manera circunstancial había 12 consejeros presentes, y con su mayoría de 8 miembros consiguieron los 2/3 para echar a Freiler. Para eso contaron con la complicidad del presidente de la Corte Suprema, que convocó ayer, convocó al senador Páez a las 9 de la mañana hoy para tomarle juramento y para que pudiera una hora después participar del plenario del Consejo. Cuando llegó el senador Páez, acompañado del senador Godoy, de la senadora García, se encontraron con que Lorenzetti empezó a dar evasivas, no aparecía y, bueno, no dio ninguna explicación. Estiraron esa jura y, mientras tanto, en el Consejo apuraron todos los tiempos de las reuniones previas al plenario, se sentaron de manera precipitada, alteraron el orden del día para que el caso Freiler sea la primera cuestión a tratar. Digamos, discutieron el tema y, si bien más allá de que nosotros tenemos registros de que no votaron los 8 miembros, ellos consideraron que estaba votada la destitución. Mientras tanto, seguía Lorenzetti reteniendo a Páez con alguna maniobra de distracción. La verdad que una maniobra muy grosera. Ahora, ¿usted responsabiliza entonces al presidente de la Corte por este tema? Porque el presidente de la Corte le tenía que tomar juramento. Recién explicaba Gabriel Morini que se presentó Hayton de Nolasco, intentó Hayton de Nolasco intentarle tomar el juramento y Lorenzetti no quiso.
Yo responsabilizo en primer lugar al presidente de la Nación, que es el principal gestor de esta maniobra. De hecho, hoy salió a media mañana una nota en un sitio web, en Infobae, con declaraciones o con manifestaciones de Macri diciendo que se termine hoy el tema. El presidente de la Nación es el principal responsable de esto. Los 8 miembros del Consejo de la Magistratura que responden al oficialismo, entre los cuales hay 2 jueces de la Nación, son los otros responsables, y hoy contaron con la complicidad de Ricardo Lorenzetti, que la verdad que fue una verdadera tomada de pelo, una falta de respeto no solo a la persona del senador País, sino también al Senado de la Nación, porque estaba en juego la representación del Senado en el Consejo. Los 3 son los 3 responsables de este atentado al Estado de Derecho que fue cometido hoy. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, celebró, hay que decirlo, celebró esta maniobra que a nivel institucional realmente es una pésima maniobra, es un pésimo antecedente, y sorprendió que el presidente haya celebrado esto. Lo escuchamos. Con la magistratura. La suspensión del juez Freiler es un paso adelante enorme hacia la Argentina de la seriedad, hacia el fin de la impunidad, a que realmente volvamos a creer en nuestras instituciones. Así que quiero felicitar a los consejeros de la magistratura que tomaron esta decisión hoy, y creo que por este camino vamos a lograr cada vez ser más confiables, predecibles, creíbles, y eso va a generar una reducción sistemática de la pobreza, un aumento de las oportunidades de progreso para todo el país. Bueno, al margen de que no sé qué relación tiene lo del Consejo de la Magistratura con la pobreza en la Argentina, al margen de eso, realmente que el presidente haya salido a celebrar lo que institucionalmente se vio, que ha sido un bochorno institucional, porque utilizaron una maniobra pergeñada desde ayer, porque adelantaron todos los plazos, porque el consejero del gobierno en el Consejo de la Magistratura adelantó el temario de la votación y entró por la ventana uno que no estaba previsto. Realmente no hay nada que celebrar. Porque, como siempre decimos, Cambiemos ha puesto la vara muy alta en estos temas, porque venían a decir que no iban a realizar nada de lo que según ellos se hacía en el pasado. Y esto que ha ocurrido hoy es grave realmente a nivel institucional, y es grave que la Suprema Corte de Justicia, una vez más, convalide un proceso de esta naturaleza. Porque, fíjese, hoy se dejó a una parte de la representación política en el Consejo de la Magistratura sin la representación. El domingo se dejó a los bonaerenses, a una porción de los bonaerenses, sin la representación, porque no se dio en su totalidad el conocimiento de los votos. Entonces, realmente, 2 trapisondas institucionales graves ha hecho el gobierno en esta semana. El domingo, manipulación política. Hoy, manipulación de los consejeros de la magistratura para imponer algo que el presidente Macri tenía en la mira, que era echar de cualquier forma al camarista Freiler. Pero además es un antecedente para que cualquier juez que cumpla con la ley y que opine diferente al gobierno, lo echan o le causan un juicio político. Así está hoy la justicia en la Argentina. Vamos a ver el momento de la votación, cómo se producía hoy en el Consejo de la Magistratura. Cobarde, papel prensa, cobarde. Entréguenle la cabeza de un juez a los torturadores. Entréguenle la cabeza del juez a los que sacaron papel prensa de una mesa de tortura. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo ahora. Recuerdo que Eso es lo que están haciendo ahora. Perdieron la votación. No se llevó a los 5 votos, ni siquiera tuvieron 5 votos. Terminó el caso Freiler, a la prensa le digo, el caso Freiler está terminado. Necesitaban 8 votos y tuvieron 5. Después de todo este papelón que están haciendo, de cargarse la Constitución. ¿Qué pasó, diputado Tailade? ¿No, Sí. ¿Para ustedes no llegaron? No era ese video, pero seguramente se lo alcancé a la producción. En el momento en que pone a votación el tema la presidenta, pregunta por la afirmativa, y en ese momento levantan la mano el consejero Maíquez, la propia Donato, presidenta del Consejo, los consejeros
Valdés Rosas del radicalismo y Tonelli. Los dos jueces, Moldes y Cabral, que eran indispensables para llegar a los 8 votos que necesitaba en ese momento porque había 12 consejeros, no levantaron la mano. Y acá se vota una sola vez, no se vota 2 veces porque hay un error. Entonces yo en ese momento me di cuenta que no habían votado, que no tenían los votos y señalé que había sido una votación tan trucha, un recuento trucho, tan trucho como el del domingo. Así que me parece que también desde el punto de vista de la votación es nulo lo que pasó hoy. ¿Y por qué se levantó la presidencia que denunciaban ahí que se había ido la presidenta del Consejo? El orden del día de hoy tenía 15 puntos. El punto 10 era el caso Freiler. Como dijimos, se adelantaron todos los tiempos. Cuando nos sentamos a arrancar el plenario, Maíquez pidió alteración del orden del día y se votó que el caso Freiler pasara del número 10 al número 1. Se votó Freiler y después se levantaron y se fueron. Los otros 14 puntos del orden del día no los trataron. Lo único que le importaba era eso. Gabriel Morini. Quiero agregar un dato, porque según entiendo, se suspendió la reunión de la Comisión de Disciplina porque no había quórum y después se sentaron todos los integrantes de la Comisión de Disciplina a votar el caso Freiler. Exactamente, a las 8:15 de la mañana estaba citada la Comisión de Administración. Sesionamos, yo soy parte de la comisión, sesionamos, cuando terminó la comisión arrancaba la Comisión de Acusación y Disciplina. Y se suspendió, dijeron, porque no había quórum. Inmediatamente de la suspensión se sentaron para arrancar el plenario los integrantes de la Comisión de Disciplina que estaban en el pasillo. Ahora, evidentemente lo que quisieron era cortar el tiempo, achicar el margen de error para evitar que por ahí Lorenzetti le tomara juramento a País y País llegara a tiempo al plenario. Ahora, con una situación de estas características, con un candidato elevado por el bloque parlamentario correspondiente, solo la espera de la jura, ¿esto no fue equivalente a encerrar un consejero en un baño y hacer una votación? Yo creo que hubo una retención de País, una maniobra distractiva que la protagonizó nada más ni nada menos que el presidente de la Corte. No estamos hablando de algún secuestrador. Estamos hablando del presidente de la Corte que hizo ir a un senador de la Nación, representante de un bloque, a una jura que él sabía que no se iba a llevar adelante porque formaba parte de esta maniobra. Así que, por supuesto que hay una retención, una maniobra ilegal que desarrolló Lorenzetti para acompañar lo que estaba pasando en el Consejo. Quiero suponer que, aunque sea extraño, porque se está tratando de la justicia, va a haber algún tipo de se va a recurrir a la justicia justamente para poder regularizar esta situación. Sí, por supuesto. Lo que pasó hoy es nulo. En términos jurídicos es nulo. Porque el Consejo no estaba debidamente integrado. ¿Se van a hacer presentaciones? Eso sí, vamos a hacer presentaciones seguramente los consejeros, pero me parece que acá el que tiene, digamos, la legitimidad para hacerlas es el propio Freiler, digamos, porque fue víctima de una maniobra delictiva. Claro. Él tiene que hacer una denuncia penal, tiene que hacer las presentaciones buscando la nulidad de la decisión. Bueno, ahora enseguida seguimos con el tema. También está esta noche Juan Pablo Arenaza, representante de Cambiemos, y vamos a estar también hablando con él enseguida de este tema. Seguimos, como lo venimos haciendo durante toda esta semana, desde hace 15 días, día número 16, hoy, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 16 días desaparecido. Y esto que muestra cómo en las últimas horas se han incrementado los controles de la Fuerza de Seguridad en las rutas de acceso a la comunidad de los mapuches y donde hacen también actividades de inteligencia, donde sacan fotos a los periodistas que pretenden, donde en el día de ayer, por ejemplo, detuvieron a los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que iban al rastrillaje que estaba haciendo el juez federal, los demoraron, dejaron pasar solo algunas personas. Pero además, hoy se conoció a través de la página de Fiscales de la Nación que se ha procesado a un agente de la AFI, es decir, de la Agencia Federal de Investigaciones, que había estado realizando tareas de inteligencia sobre los mapuches en territorio mapuche. Es así, Mariano, ¿no? Sí, efectivamente. Fue curioso lo que ocurrió porque la Cámara Federal fue la que confirmó hoy el procesamiento de la gente, no así de 2 fiscales y 2 policías que también están procesados en primera instancia. Lo interesante del tema es que esto demuestra fehacientemente
que la comunidad mapuche, y no solo la comunidad mapuche, sino también los movimientos sociales son espiados por la AFI, algo que está prohibido por la ley de inteligencia. Por esa razón fueron procesados, insisto, un agente de inteligencia que por razones obvias no se da el nombre, 2 fiscales, estoy hablando del fiscal Fernando Rivarola y María Bottini, y dos comisarios, el comisario Adrián Muñoz y el oficial mayor Claudio Alfredo Rodríguez. Estas 5 personas fueron procesadas por haber violado la ley de inteligencia, es algo gravísimo. Hoy pasó inadvertido, parece que mucha gente no le interesa demasiado lo que están haciendo los agentes. Quiero recordar que la ley de inteligencia fue modificada cuando Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, transforma la CIDE en lo que hoy conocemos la AFI. Esa modificación habla de que solamente se puede hacer inteligencia interior si hay un acuerdo. Primero, judicial, si hay una orden judicial. Y segundo, si hay un acuerdo entre las cúpulas, es decir, entre las cúpulas de la policía y las cúpulas de la AFI. Esto, si no, es imposible de hacer. Muy bien, vamos ahora al documento, mejor dicho, a lo que está en constancia en el Juzgado Federal de Esquel, que desmiente lo que el gobierno viene afirmando, de que no hay constancia y que no hay testigos sobre la desaparición. Esto es de la declaración de un testigo de identidad reservada. 1 de agosto, a horas del secuestro de Santiago, ante el Juzgado Federal de Esquel. Recordemos que el gobierno insiste en que varios días pasó sin información. Esto es el mismo 1 de agosto, a horas del secuestro de Santiago, la declaración de un testigo de identidad reservada. Alrededor de las 11 horas se encontraba junto a su hijo, su hija mayor y su nietito, irrumpiendo personal de gendarmería, alrededor de 40. Se escuchaban disparos. Es así que entre la confusión llama a los menores para que ingresen a la morada, a la guardia, por los tiros, quedando su hija afuera. Se oyen ruidos y gritos de un gendarme. Esto lo relata un integrante de la comunidad mapuche que estaba ahí, testigo de identidad reservada, que presenció todo. Le dice que se calmara, que había niños. El masculino ingresó y empujó a su hija, revolvió el lugar. El masculino gritaba e impartían órdenes, diciendo: búsquenlos, busquen. Parecía que buscaban armas, drogas, buscaban cualquier cosa, y empiezan a prender fuego una carpa con sillas, diferentes muebles y elementos personales cuyos rastros se observan a simple vista. Desarmaron otra carpa, la levantaron y quemaron. Un compa, Santiago Veloso o Peloso, acá se aclara, este es un documento, quiero decir también, le agradecemos a Tiempo Argentino, porque es un documento de Tiempo Argentino. Aún no se sabía a esa hora el apellido de la víctima, Santiago Veloso Peloso, que refiere este testigo de identidad reservada, se refería a quien después y hoy con 16 días era Santiago Maldonado. Porque acá está bien también este registro. Se vuelve a indicar lo que se ha dicho por parte de la familia de Santiago Maldonado, que Santiago Maldonado había ido al lugar a visitar a unos amigos que tenían la comunidad. No era un habitué de la comunidad, no estaba tampoco en ninguna militancia. Por eso la confusión, y acá es interesante, el testigo cuando dice Santiago Veloso Peloso se encuentra detenido. Uno de los integrantes del LOF vio cuando lo llevaban detenido. Esto también cierra con el documento que ayer mostrábamos de los 2 mapuches que hablaban en el documento de ADN que va a ser mostrado el próximo domingo a las 20, cuando relatan en forma muy coherente lo mismo que confirma este testigo de identidad reservada y los otros que han brindado su testimonio ante el juez de Esquel. Bueno, esto es muy importante para lo que el gobierno viene sosteniendo, que no había elementos hasta 6 días después. Ya el 1 de agosto estaba radicada esta denuncia y este testimonio sobre la desaparición de Santiago Maldonado allí en la tierra de los mapuches. Hoy habló el hermano Sergio Maldonado. Digamos, es muy cruel, porque
Yo en ningún momento escuché pedir disculpas a la familia, o sea, por no decir dónde está mi hermano y estar todo el tiempo a la defensiva y como que nosotros somos o sea, de víctimas estamos siendo como sospechados. ¿Qué opinión tenés o qué información tenés del operativo de rastrillaje de ayer, el hallazgo de este collar? Es que el operativo fue una cosa como 3 cuadras de cola de vehículos, helicópteros, drones, o sea, parecía que, no sé, o sea, si toda esa infraestructura la utilizaran para buscar a mi hermano, o sea, me parece que no estaríamos a 16 días sin tener novedades. Y aparte, buscarlo en el lugar correcto, me parece que tendría que rastrillar por todos lados, no solamente en esos lugares. Bueno, esto es lo que opinaba hoy el hermano Sergio Maldonado, que realmente están muy indignados con el gobierno por la actitud que el gobierno ha tenido de poca colaboración, de poca asistencia, incluso a la familia. Gabriel Morini, ¿se ha sabido algo más desde el juzgado de Esquel sobre este tema? Todavía no, y lo peor es que todos los indicios indican que continúa la gendarmería a cargo de determinados peritajes, están realizando búsquedas en otras provincias y están hablando de otras hipótesis vinculadas a la posibilidad de que haya viajado, que se haya trasladado por micro, que se haya trasladado por tierra, pero, repito, todas las constancias siguen a cargo de Gendarmería, con lo cual se incumple casi con una de las máximas que indican cualquier tipo de investigación de este tipo, que es, hay una fuerza sospechada de alguna situación. No todos los integrantes de la fuerza están sospechados de esa situación. De todas formas, se aparta la fuerza para dejarla fuera de lo que es la investigación y se entrega la investigación a otra fuerza que la lleva adelante con otra independencia y sin posibilidad de... Bueno, hoy también habló el juez de Esquel y ha dicho, porque también salió la información de que Interpol lo buscaba, dijo que eso es algo habitual, pero que además está el habeas corpus que se presentó y que, bueno, obviamente está referido a la desaparición forzada. En este aspecto también hay que decir que en los próximos días van a estar el ADN de los pelos, los rastros, se tiene que verificar si eran rastros de sangre o no, lo que se encontró en las camionetas de Gendarmería, en el Unimog, y además hay que ver si realmente era de Santiago Maldonado el collar que se encontró en el rastrillaje de la jornada de ayer. Juan Pablo Arenaza, ¿el gobierno está en deuda con este tema? No, de ninguna manera. El gobierno está haciendo lo que hace cuando hay un ciudadano argentino que desapareció. Como en este caso, desde el primer momento se instrumentaron todos los recursos del Ministerio de Seguridad para encontrar en este caso, al ciudadano Santiago Maldonado. Yo no puedo opinar de situaciones como las declaraciones, porque yo no estoy involucrado en la causa, no la conozco a toda la causa. La justicia está investigando qué es lo que ocurrió, qué pasó, cuáles son las diferentes pistas. Se está trabajando con muchas pistas y el Ministerio de Seguridad del primer día, lo dijo la ministra, se puso a disposición de la familia no aceptó una serie de cosas y el Ministerio puso todos los recursos con los cuales cuenta para buscar a un ciudadano y se activaron todos los protocolos para buscar un ciudadano que está perdido, como ocurre cuando un ciudadano desaparece. Juan Pablo, pero no es un ciudadano perdido, digamos. Hay algunas sospechas de que fue retenido por una fuerza de seguridad. Sí. Digo, no es una desaparición común y corriente. Están investigando, en muchos casos ocurre que también fuerza de seguridad hay una sospecha, yo no dije que... No, obviamente no podemos acusar por eso a nadie, no podemos afirmar. Pero en muchas situaciones, en la Argentina y en muchas situaciones se ocurre que fuerzas de seguridad están involucradas de alguna manera, o gatillo fácil o algo. Se están instrumentando todos los recursos, todos los protocolos que tienen que ver con una situación como la que está ocurriendo. Diputado Tailade, sobre el tema Maldonado, ¿usted cree que el gobierno está haciendo todo lo que debía hacer o ha demorado? ¿O tendría que haber apartado la gendarmería del lugar y de la investigación? Lo que decía recién Gabriel, no solamente que son normas de protocolo elementales apartar a una fuerza cuando es la propia fuerza la que está sospechada del delito. Hay tratados internacionales y fundamentalmente la Convención Americana contra la Desaparición Forzada de Personas que exige al Estado que aparte a la fuerza. Nosotros estamos en presencia de un gobierno que no solamente niega la desaparición, que se encarga de difundir en la prensa que Santiago viajó, que está dando vueltas por ahí. Tenemos a los medios de comunicación que están diciendo que hay un barrio en donde son todos Santiago. Es decir, un nivel de cinismo
en el gobierno y en la prensa sobre este tema, que lo único que nos hace es tener miedo a que volvamos a ver épocas que creíamos absolutamente superadas. Bueno, esto es grave también lo que contaba recién Mariano Hamilton respecto al procesamiento que la justicia ha hecho de la AFI espiando a los mapuches. Gustavo, a ver, el rol de la prensa. La prensa, siempre que ocurre un hecho así, maneja diferentes hipótesis. Yo no me voy a poner a juzgar la prensa por lo que hace o no hace. En todas las situaciones lo vemos continuamente cuando hay una situación de un asesinato, de una persona que desaparece, la prensa actúa. No, la prensa juega su partido, estamos de acuerdo. Bueno, ahora no es que la prensa... No, pero me parece que hay una diferencia. Vos podés juzgar que lo hace bien, lo hace mal, pero siempre... No, la prensa no está haciendo algo que no hacía antes, siempre actúan así. ¿A vos te parece normal que Clarín haya dicho, acá está Santiago, en una foto en Entre Ríos, y la persona que apareció en la foto salió a decir, el periodista que dio una... Pará. Soy yo el de la foto, y Clarín insistiendo en que era Santiago Maldonado y no creyéndole la explicación del tipo que estaba reconociendo que era él. Pero no es lo que yo te quiero decir, que ante una evidentemente hay una complicidad, un encubrimiento nuevamente de la prensa en este accionar. La prensa siempre el gobierno no con está diferentes lo que hipótesis, está pasando, que hay una persona que desapareció Gendarmería y el gobierno no se hace cargo. No, de ninguna manera. Con respecto a la prensa actúa así con diferentes hipótesis. Después tendrá que hacer un análisis qué tipo de información está suministrando, si es verdadera o si es falsa. Pero bueno, nada distinto está ocurriendo con el rol de la prensa con respecto a este caso. Y con respecto a lo que está haciendo el gobierno, está actuando y está actuando también el juez que le está diciendo al Ministerio de Seguridad cómo tiene que actuar en diferentes situaciones. Juan Pablo, el que lleva lo que la gente tiene que entender, el que lleva a cabo la investigación no es el Ministerio, es la justicia. Pero Juan Pablo, la justicia le dice cómo actuar. Te pregunto, cuando la ministra fue a hablar al Senado, ¿fue extraño como que ella no desgranó las diferentes puntas de investigación para encontrarlo a Santiago Maldonado, sino que se ocupó más de defender a la Gendarmería que de profundizar en la desaparición, forzada o no? Yo insisto, hay que esperar. Lo que hizo la ministra es una defensa del rol institucional de la Gendarmería, siendo ella la jefa de la Gendarmería. Eso es lo que expresó la ministra en el Senado. La ministra de la Nación. Y con respecto, bueno, es lo que hizo la ministra, hizo una defensa política diciendo que tiene que ver, que no puede ser que antes de que saber si ocurrió o no ocurrió, ella tenga que sacar a algún gendarme en la situación que está. Y la verdad que se han dicho sobre el jefe de gabinete de la ministra, se han dicho cosas que son incorrectas, ¿entendés? Por ejemplo, era parte de la dictadura, un chico que tiene 45 años, no, fue defensor, años. Bueno, fue defensor. Pero se montan historias, ¿viste? Se quieren construir situaciones, escenarios que no tienen nada que ver. Mirá, si hay gente que tiene la locura y las ganas de recrear los 70, problema de ellos. Pero no está ocurriendo eso. Porque inventan cosas. Evidentemente pero del lado de los malos. Hay blog de esta gente, de los kirchneristas, que dicen que yo fui parte de la dictadura. Yo tengo 44 años. Entonces están todos locos, ¿viste? Dicen burradas. Háganse cargo de esas cosas, pues son cosas dolorosas. Acá estamos... Es más doloroso que el jefe de gabinete de Bullrich sea defensor de un genocida. Si un ciudadano que está pasando, que no lo encuentran, eso hay que investigar, no el rol. ¿Y qué? Entonces anda a decirle así a Alicia Kirchner que también era parte de la dictadura. Entonces no inventen, no digan cosas que no son. Alicia Kirchner no hizo desaparecer a Santiago Maldonado como Nocetti. No, pero fue parte de la dictadura y se involucró en la democracia. Para ustedes, no fue parte de la todos dictadura, nosotros somos parte de la dictadura, ni siquiera tienen un problema, tienen un problema biológico. ¿Sabes qué? Yo tenía 3 años. Entonces, si quieren construir cosas que son inexactas, bueno, entonces vos no tenés nada que ver y yo tampoco. Pero nunca defendía a un genocida como el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Eso no es así. Tampoco fui al territorio en donde desapareció una persona. Eso no es así. Eso no es así. Él trabajaron en estudios donde defendían eso, y como si fuera un delito defender. Como si fuera un delito defender. Estamos en democracia. Lo que acá todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, el CELS, está marcando que Nocetti estaba en la Gendarmería dando las órdenes y que Nocetti
Nosetti daba las órdenes sobre cómo tenía que actuar la gendarmería en el lugar. Eso es lo que se le cuestiona a Nosetti. La presencia en el lugar dándole las órdenes a la gendarmería. La justicia tiene que investigar qué es lo que ocurrió. Que hoy siga teniendo la conducción, digamos, por lo menos de la actuación de la fuerza de la gendarmería. Los dos tienen que estar apartados. Porque no es que lo digo yo, lo dice la Convención Americana contra la desaparición forzada de personas. Tienen que salir Pero vos de la investigación, das por tienen que estar acá en Buenos hecho Aires, que son sentados. culpables ya. Das por hecho que son culpables. La Convención, Tienen que investigar. ¿sabés lo que es un tratado internacional? La justicia está ¿Sabés investigando. lo que es un tratado internacional? Está no lo investigando la sabés justicia. porque tampoco con el caso de Milagros Salas lo cumplen. Este tratado Ahora no se dice va a mudar a si, una si hay que mansión. no hay que demostrar la culpabilidad de Nosetti o la culpabilidad de la gendarmería. Si está sospechada hay que apartarlo. Esa es la convención. El ministerio está haciendo lo que la justicia le dice que tiene que hacer. El tratado sobre la convención es el fruto de la lucha de los organismos de derechos humanos después que en este país los socios de Macri hicieron desaparecer 30.000 personas. Ah, mira vos. Mirá, ¿viste? Esa fantasía de recrear los 70. El problema es ese. ¿Entendés? Hay gente que quiere recrear los 70 y le quiere meter a la sociedad eso que no tiene nada que ver con esto. Son los mismos que defienden a Maduro. Cuando Maduro mata a 160 personas en la calle, todos ellos lo festejan. La estatización de la deuda del Grupo Macri fue en el 82. Fue la dictadura, no me digas que no son cómplices, no son socios. Sí, le estatizaron la deuda al Grupo Macri en el 82. A mí no me la estatizaron. A mí no a Macri sí. A Macri tampoco. Volvemos sobre el tema Consejo de la Magistratura, que hoy se está denunciando esta maniobra que se habría realizado entre el gobierno y la Corte, donde, bueno, fue muy duro el diputado Tailade en la denuncia. Durante años en la Argentina, el Consejo de la Magistratura, que tiene un rol fundamental, que tiene que ver con juzgar a jueces que son corruptos, que no pueden explicar su patrimonio. Durante años el Consejo de la Magistratura funcionó como un aguantadero de corruptos. Si no, explícame Yarvide y explícame una cantidad de jueces que no pueden explicar, como este juez, que no pueden explicar ni siquiera el blanco. Porque tienen una cantidad de inmuebles, una cantidad de bienes que no lo pueden explicar con los ingresos que tienen. La misma lógica, perdóname un segundo, una corrección nada más. Digo, la misma lógica que tenías para los gendarmes, podés tenerla con personas que no fueron condenadas. Digo, no puedes decir que son corruptos cuando no fueron condenados. No, yo no estoy diciendo. El Consejo de la Magistratura tiene que poner en funcionamiento, se tiene que poner en funcionamiento que en el caso que exista, no lo juzgó el Consejo de la Magistratura, abrió la posibilidad para que exista un juicio político. Ahora va a haber un juicio político y lo van a juzgar. Pero durante años en la Argentina había jueces, y hay muchos jueces todavía, que no pueden explicar sus ingresos. Como lo tenemos que explicar, como él tiene que explicar siendo diputado, yo tengo que explicar siendo diputado, él siendo diputado. Nosotros nos exigen una cantidad de cosas y los jueces tienen que darle a la sociedad la misma explicación sobre sus bienes. Eduardo Freiler cometió el error, entre comillas, de confirmar el procesamiento de Mauricio Macri como jefe de una asociación ilícita dedicada al espionaje. Cometió el error de robar. Cometió el error de confirmar el procesamiento de Mauricio Macri por ser el jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al espionaje ilegal. Y cometió el error de acompañar un pedido de indagatoria de un fiscal de la Nación que pedía la indagatoria de Héctor Mañeto por arrancarle en una mesa de torturas papel prensa a Lidia Papaleo. Esas dos cuestiones le significaron este final. Contra dos personas rencorosas y vengativas como el presidente de la Nación y Héctor Mañeto, fue el final de Freiler. La segunda parte de este símbolo que pasó hoy tiene que ver con que es un mensaje a toda la justicia. El que se anime a plantarse contra este gobierno, el que se anime no solamente a investigar hechos de corrupción, sino el que se anime a sacar fallos en contra de la reforma laboral, de la reforma previsional o la reforma impositiva que se vienen, van a terminar como Eduardo Freiler y no van a trepidar en maniobras delictivas como la que cometieron hoy. Si vos sos un juez federal y no tenés nada que esconder, no tenés que tener miedo a nada. Porque los jueces no se juzgan por sus fallos. No lo estamos jugando por los fallos. Si vos sos un juez federal, si sos un funcionario y no tenés nada que esconder, te pueden hacer 10 millones de juicios políticos que no van a encontrar nada. El problema de este señor que tiene Podríamos hablar de Macri, ¿no? En ese tema que nunca se presentó. Una pregunta. Ahora, igualmente, Gabriel, un minuto. Espera un minuto. Porque digo, Freiler tiene denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito, digo. Bueno, eso. ¿En qué instancia del Consejo de la Magistratura estaban? No, pero es difícil también hacer una explicación cuando
los argumentos que tenemos enfrente son insustanciales. El doctor Eduardo Freire fue investigado por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal y fue sobreseído. Los mismos hechos por los cuales fue acusado y sobreseído se disfrazaron en el Consejo de la Magistratura, no de enriquecimiento ilícito porque no podían, evidentemente, hacer dos investigaciones paralelas, se disfrazó de mal desempeño de su cargo. Entonces, lo que hizo Eduardo Freire fue demostrar que estos cargos ya habían sido juzgados en la justicia. Sin embargo, el consejero trucho, Pablo Tonelli, avanzó igual, no tuvo empacho en violar absolutamente todas las normas que regulan la investigación de este tipo de denuncias en el Consejo de la Magistratura y esperó el momento que se concretó hoy para llevar adelante la tropelía. Lamentablemente con la complicidad hoy del presidente de la Corte Suprema, que impidió que un consejero se sentara y pudiera bloquear con su sola presencia los 2/3 que requería suspender a Freire y mandarlo a Yuri. Sí. Yo una pregunta para el diputado, porque lo que ocurrió hoy, digo, más allá del caso Freiler, asombra el movimiento institucional que hubo. Usted ¿no hubiera esperado que hubiera los 13 miembros que corresponde para el Consejo de la Magistratura y con los 9 votos convencidos de que Freiler tiene que ir a juicio político, se levantara la mano y se mandara un juicio político y no aprovechar que faltaba uno para votar de una manera que está casi antirreglamentaria? No, lo que ocurrió hoy es parte del reglamento. Sí que esto es parte en los parlamentos, el Consejo de la Magistratura, ocurren este tipo de situaciones que contemplan los reglamentos. Una cuestión, Gabriel, importante es que ayer la presidenta, cuando Lorenzetti transmite a Pais que se presente hoy a las 9 de la mañana en la Corte, advirtió que no tenía la notificación del Consejo. El Consejo le tiene que notificar al presidente que tiene que tomarle juramento a determinado consejero. Pasó en mi caso, digamos. Entonces yo llamé personalmente a la doctora Donato, la presidenta del Consejo, y le dije, por favor, envíe esa comunicación. Esa nota entró a las 7 de la tarde de ayer y, en consecuencia, hoy a la mañana estaban todos los elementos. Estaba el senador esperando, estaba la comunicación del Consejo de la Magistratura, y es una ceremonia que no dura más de 5 minutos. Lo más grave... Lo que está claro es que Lorenzetti a las 9 de la mañana, Pais estaba a las 9 de la mañana ahí. Y estaba Lorenzetti, escondiéndose. Estaba ahí. Es decir, que Lorenzetti le tendría que haber tomado a las 9 de la mañana. Porque además conocía la gravedad de lo que se estaba tratando en el Consejo de la Magistratura, que no era solamente el caso Freiler. Hoy, si hubiesen querido, hubiesen copado la Cámara de Casación con todos los jueces que ellos querían, porque también tenían los 2/3, justamente con esta conformación, para avanzar en ese sentido. Pero lo más grave es que la propia presidenta del Consejo de la Magistratura, que pidió al presidente que le tome juramento a un senador para que forme parte del Consejo, se olvidó, digamos, de su pedido, muy presionada por Maíquez y por el gobierno, avanzó igual, digamos, sobre sus actos propios que habían sido justamente que Pais tenía que formar parte de esto. Bueno, cambiamos de tema. Hoy el presidente Mauricio Macri habló sobre la convocatoria para el próximo 22 ratificada por la CGT de una movilización a Plaza de Mayo. Mi reacción ante la noticia fue de sorpresa, ¿no? Porque tuvimos una elección el día domingo. La verdad que los argentinos han ratificado esta vocación de cambio, han ratificado el apoyo a lo que estamos haciendo como gobierno. Un gobierno que no cree haber resuelto todos los problemas, sino solamente haber comenzado a transitar el camino que va a llevar a reducir la pobreza, a generar trabajo. Y que, bueno, como por suerte vemos hoy de vuelta, tenemos la presencia del presidente del Banco Mundial diciendo que cree en nosotros, cree en lo que estamos haciendo, que quiere apoyarnos. Entonces, la verdad, hubiese esperado de los gremios una actitud de decir, bueno, vamos a acompañar, vamos a trabajar juntos en hacer que el país crezca aún más rápido. Me parece que los gremios no han perdido, ese grupo de gremios, bueno, son todos, han perdido la capacidad de escuchar y entender lo que está pasando en la Argentina, lamentablemente. Omar Plaini, perdieron la capacidad de escuchar lo que pasa en la Argentina, según el presidente, por ratificar la marcha del 22. No comparto absolutamente en eso, y ese pequeño grupo de gremios, la CGT, ni más ni menos. En primer lugar, quiero recordarle al Ejecutivo Nacional que el año pasado, Ejecutivo Nacional, empresarios y CGT firmamos 2 actas, 2 acuerdos. Uno era
una bonificación paliativa de 2.000 pesos de un bono de fin de año para todos los sectores, y el otro era que no iba a haber más despido de parte de los empresarios. Se firmaron las actas, salió la CGT de la Casa de Gobierno y los empresarios no cumplieron con el pago de los bonos en la mayoría y siguieron despidiendo. Yo he presentado la lista de los despidos más de una vez en este programa y el gobierno miró para el costado, por lo cual no es verdad que no hemos colaborado. Primera cuestión, para aclarar, nosotros pusimos la voluntad y es más de una vez se nos corrió por izquierda porque la CGT hacía estos acuerdos y no avanzábamos con alguna otra medida. Segundo, quiero recordarle al Ejecutivo Nacional que la elección del domingo pasado, que volvimos a las viejas prácticas políticas que se cuestionaban, parece que ahora hay una elección y no sabemos el resultado hasta 20 días después, ¿qué va a pasar, digo yo, el 22 de octubre con esto? Porque la elección del domingo pasado, quiero recordarle al Ejecutivo Nacional, que lo que se elegía y lo que se votaban eran precandidatos para ser candidatos para octubre. No era la elección que ya definía los diputados nacionales, los diputados provinciales, los concejales o los consejeros escolares. Primera cuestión, pasos que he cuestionado siempre y que sigo cuestionando. Yo creo que las pasos, esta hay que eliminarla por otra. O hay interna o no hay interna en las fuerzas políticas, en los frentes o en los partidos. Entonces no es como dice el presidente. Tercero, desde el plenario que hicimos en Ferrocarril Oeste, de secretarios generales, que convalidó el documento que nosotros llevamos y pidió ese plenario una marcha en protesta y en reclamo contra la flexibilización laboral, contra la reforma previsional, en favor de un aumento de emergencia para los jubilados y en favor de sostener el empleo. Que yo sepa y que la CGT entienda, nada se modificó por la elección de las PASO del domingo. Algunos dudaban, pareció. ¿Cómo? Algunos dudaban dentro de la CGT de mantener la marcha. Quiero dejar esto en claro, Silvestre. Nunca estuvo en duda la ratificación de la marcha. Pero hubo cruces, Omar, hubo cruces. Hamilton, que dentro de la CGT haya posiciones distintas, que algunos tengan una mirada, que otros tengan otra, pero nunca estuvo en duda la marcha. Como así tampoco ratificamos el otro día que la CGT tiene que respetar el mandato que eligió un Congreso. Claro. Para los 4 años del triunvirato. Más allá que hoy no aparece un liderazgo notorio y que hay una crisis también. A ver, Juan Pablo. No, algunos temas que se plantearon. Lo que ocurrió el domingo es lo que ocurrió en las últimas elecciones de los últimos años. En las últimas elecciones ¿Alguna vez te fuiste a dormir sin saber quién había ganado? En los últimos años se cargó... ¿Alguna vez te fuiste a dormir sin que por supieras diferencias quién había tan ganado? chicas, sí. ¿Cuándo? Por diferencias tan chicas, sí. En Tucumán me fui a dormir cuando nos robaron la elección. Sí, Con Mansur por 14 robó la puntos, elección. por 14 puntos te la robaron. Sí. Por 14 puntos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares, y en el mundo está ocurriendo, no está ocurriendo únicamente acá, se cargó entre el 90... históricamente nunca se carga el 100%. Y eso lo saben todos. Se carga entre el 94 y el 96% de los votos. Porque después hay votos recurridos, etcétera. Y en paridades tan chicas ocurre lo que ocurrió el domingo. Y además, el gobierno no es el que dice quién gana o quién pierde, es la justicia electoral. Como está ocurriendo hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como está ocurriendo en La Plata, donde se van a contar voto a voto, porque hay problemas en las actas, porque se pasan mal los telegramas de un partido y del otro. Y además, como nosotros sabíamos que eso ocurría en la Argentina, nosotros planteamos una solución que ya fue buena en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la urna electrónica que evita estas situaciones. Pero ellos no lo quisieron votar. Y ahora plantean este escenario que es totalmente falso. Pablo, yo simplemente en el afán de aportar. El gobierno nacional, la actual fuerza política que vos integrás, llegó al gobierno diciendo que quería terminar con la grieta, con la pobreza, con las descalificaciones, con las viejas prácticas políticas. Yo no estoy descalificando a nadie explicando esto. Yo no te interrumpí. Si vos me dejás hablar, nos vamos a entender. Yo no interrumpo. Todas esas cuestiones que ustedes plantearon no las están cumpliendo. Evidentemente, si vos vas al palo por palo, al golpe por golpe, no resolvemos absolutamente nada. Reconozcan cuando se equivocan o cuando erran o cuando cometen estas cosas de la vieja política que tanto cuestionaron. No puede ser que suceda esto en una elección, de ninguna manera, como no puede ser tampoco que se nos acuse a nosotros lo que nos acusa porque haya habido una elección de medio término. Y quiero decirte que estas pasos
no modifica la situación social que estamos viviendo y que la dirigencia sindical tenemos que dar respuesta socialmente a quienes representamos. Bueno, Ahora, decir que una elección obstruye totalmente es falso. Entonces no entremos con esas viejas chicanas que nos sirven. No, pero yo lo que creo es que ante una elección como la que ocurrió el domingo pasado, que no es la elección definitiva y pueden pasar muchas cosas a octubre y hay que seguir trabajando el día a día porque es una elección que tiene que ver con algo raro que ocurre en la Argentina, que es como que pagamos una gran encuesta, una cosa rara, pero bueno, es lo que hay, porque nadie quiso modificar. También hay que decirle a la gente que nosotros mandamos una cantidad de propuestas para tratar de modernizar el sistema de conteo de votos. Nunca estuve a favor de traspaso. Y esto, que no es algo que ocurría en la Argentina. No y además, con respecto al tema gremial, yo creo que la marcha del 22 de agosto es totalmente innecesaria con respecto a lo que la gente dijo el domingo. Eso es una opinión personal. Vos atás. Un tercio de votos que obtuvo la fuerza que vos representás y 2 tercios que está en contra, no es un tercio de decís votos. que eso es suficiente para que nosotros, perdóname, yo te escucho, para suspender una marcha. O sea que para vos la conflictividad social, los despidos, la pérdida de poder adquisitivo, la baja del consumo, el endeudamiento externo extraordinario que van a pagar varias generaciones, todo eso se terminó el domingo. La verdad que es insólito lo que me planteas. Yo creo que ante una situación compleja que venía transitando la Argentina, donde hay en un momento donde la economía empieza a reaccionar, es innecesaria la marcha. Es mi opinión y la pueden hacer, porque estamos en democracia y está bien que la hagan. Por supuesto que la vamos a hacer, tenemos todo el derecho para hacerla, respetamos la Constitución. Yo creo que es innecesario, pero... ¿Hubo manipulación o no hubo manipulación? Yo entré al correo, yo fui el fiscal general de Unidad Ciudadana en el correo argentino. Entré el domingo a las 4 de la tarde y me fui el lunes a las 6 de la mañana. Vi absolutamente todo lo que pasó acá. Al señor no lo vi en ningún momento. Y yo vi claramente cómo entraban a parvadas los telegramas que no eran procesados de la manera que llegaron. Ahí está mostrando, ese momento estaba hablando Mauricio Macri en Costa Salguero. Era el momento en que estaba clavada la diferencia del 7%. Hay que ver las cifras, no hay que ver. Si vos me decís... No cargaban telegramas para que no se modificara esa diferencia. Para que no se modificara esa diferencia. Fue evidente la manipulación. Me lo reconoció Alejandro Tulio a las 5 de la mañana después de que fui a decirle... Escuchame una cosa, no se puede sostener más. Es fácil. En ciencia política, yo estudié ciencia política, la ciencia política existe para resolver estos casos. Si vos Por otro lado, no tiene nada que ver el sistema de votación con lo que pasó el domingo. Los sistemas de votación, los sistemas Mira, yo estuve en varias elecciones en Brasil. En Brasil se termina el horario de votación a las 6 de la tarde, 6:30 por cadena nacional, dicen quién es el ganador. Disculpame, Juan Pablo. Automáticamente lo dicen. Pero la Constitución Nacional no dice que se tiene que saber rápido la cantidad de votos. Dice que se tiene que saber con certeza cuánto votaron. Con certeza. Pero con respecto es que el gobierno no le tiene que mentir a la gente como nos mintió el domingo. Respecto a lo que dice él, para analizar, diciéndole que había una diferencia de 7 puntos cuando nunca existió. No hay que creer en relatos cuando mentirosos. ganó Cristina con claridad, ocultaron esa verdad. Ahí están los muchachos cruzados de manos cuando entraban los telegramas de la matanza. Lo que hay que hacer es decir, a ver, las últimas 5 elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿qué cantidad de carga de votos hubo? La misma que hubo el domingo. Pero a vos entonces, no te parece, el relato es una mentira. Una preguntita cortita. ¿A vos no te parece que una situación extraordinaria como la que ocurrió el domingo merecía decisiones extraordinarias? Pero vos no podés meter toda la carga, porque hay votos que la justicia es la que tiene que autorizar. En ninguna elección se carga el 100%. ¿Qué tiene que autorizar la justicia? Claro, porque hay votos recurrentes, hay actas mal hechas. Fue una puesta en escena, Sigan construyendo relatos que después la gente no les cree. El correo y el macrismo para que durante el acto esté los 7 puntos de ventaja, que era absolutamente ficticio. El problema es que querían ganar por más puntos, no pudieron. Se fuera a dormir con 7 puntos de ventaja de Cristina. El problema es que no ganaron. Que nunca pasaron. El problema es que no ganaron, ese es el problema. Bueno, les agradezco. En la provincia agradezco. de Buenos Aires sí. Gracias, diputado, gracias, diputado, gracias, diputado. Gracias, Gabriel Morini, por esta noche. Gracias, Mariano. Bueno, enseguida vamos a estar en el pase con Roberto Navarro, que hoy tiene otro programa especial sobre lo que ocurrió el domingo en la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos. Bueno, otro programa intenso de Minuto 1. Ya le estamos dando la bienvenida a Roberto Navarro en la continuidad informativa. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Digo, el gobierno está actuando como si hubiera ganado por 50 puntos.
ganó por 35 y lo que le vamos a mostrar ahora a los televidentes, echa por tierra la verdad que da ganas de votar de nuevo, Gato. La verdad que da ganas de votar de nuevo. Vamos a mostrar a empleados del correo. Hay que ver para octubre, porque lo que hay que decir también que estos fueron pasos. Pero ¿cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a pasar? Bueno. Empleados del correo que le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, hoy van a contar acá cómo los manejaron, cómo nos manipularon, cómo le dijeron pará, los tuvieron varias horas sin laburar, cómo le daban solamente, elegían los telegramas de Cambiemos. Un escándalo. Bueno, es gravísimo. Y fiscales que se fueron, a vos te dan una copia que no sos fiscal, donde está firmado por los demás fiscales, por el presidente de mesa, lo tienen ellos. Y el telegrama dice otra cosa. Bueno, vos fijate eso que vos decís, hoy el presidente, viste lo que le dijo a la CGT, ¿cómo? ¿No entendieron que ganamos el domingo? Tienen que... Bueno, bien lo decía recién Plaini, los problemas sociales y económicos siguen existiendo en la Argentina y siguen dando los argumentos para que la CGT con todo derecho haga el próximo martes la movilización. Ya se está hablando de llamar veedores internacionales, de buscar otra forma de controlar a esta gente para octubre. Porque como decís vos, este resultado no puede decir, no decide senadores o diputados. Crea un clima. Lo de Freiler, si se cargan a Freiler, se lo cargan por este clima de vamos por todo, como dijiste vos. Y la verdad es que lo que vamos a mostrar nosotros ahora pone en duda totalmente la votación del domingo pasado. Bueno, Gato. Ansioso lo esperamos entonces. Chau. Gracias. Buen programa. Hasta luego.